Los girasoles ciegos es un libro realizado por el escritor español Alberto Méndez en el año 2004. Este libro está ambientado en la Guerra Civil Española y está compuesto por 4 obras que se relacionan entre sí. Obra número 1, Si el corazón pensara, dejaría de latir. Obra número 2, Manuscrito encontrado en el olvido. Obra número 3, El idioma de los muertos. Y por último, Los girasoles ciegos. La Guerra Civil Española fue entre 1936 a 1939. Fue el conflicto más sangriento que Europa Occidental había experimentado desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Todo comenzó en 1936 en España y estaban las elecciones. Se proponía el socialismo, comunismo y liberalismo. Esto no le gustó a la monarquía que estaba vigente y generó el levantamiento del ejército español. Francisco Franco, encargado de los militares, se le ocurrió dividir en dos a las fuerzas políticas y los nombró los republicanos, que querían mantener afuera a España de la influencia del fascismo, y los nacionales, que eran el ejército sublevado que contaba con el apoyo de la España tradicional y conservadora. El apoyo hacia el general Franco fue crucial en esta guerra. Mussolini envió bombarderos por Franco. Hitler le enviaba tropas especiales. También, con el propósito de luchar a favor de los republicanos, llegaron miles de voluntarios. Eran estadounidenses, franceses e italianos, y se formó la Brigada Internacional, símbolo de oposición contra el fascismo. En 1939 acaba la guerra y se impuso el régimen franquista. Empezó la caza y búsqueda de todos los republicanos. En esta obra, nuestro protagonista es el Capitán Alegría, que es el oficial del Ejército Nacional. Bueno, el Capitán Alegría se rinde ante los republicanos porque él ya no podía seguir ni soportar el tema de los muertos y la guerra. Cuando se entregó a los republicanos, lo trasladaron hasta la Capitanía General, en donde ahí lo meten a la cárcel. Después de que es trasladado y ya está en la cárcel, los republicanos abandonan la capitanía y de ahí los nacionales la toman. Cuando los nacionales fueron a las celdas, se le encontraron a nuestro Capitán Alegría. Luego de este reencuentro, el capitán es tomado como un traidor. Entonces, junto a muchos otros presos, los llevaron a una fosa en la cual fue fusilado. Pero resulta ser que el capitán estaba vivo. ¿Por qué? Porque la bala le había rozado la cabeza y no lo había terminado de matar. Bueno, cuando él se da cuenta de esto, sale de la fosa después de mucho esfuerzo porque tuvo que pasar por encima de todos los muertos, bla, 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 hasta que logra salir. Bueno, cuando logra salir va en busca de ayuda y camina durante muchísimas horas. De acá se encuentra con una señora, en la cual amablemente la señora le dio de comer, le dio agua, lo curó y hasta le dio ropa y una frazada para que no pasase frío. Bueno, luego de haber pasado unos días con esta señora, el capitán decide irse hasta su pueblo natal, caminando. Después de días de sufrimiento, de pasar hambre, frío, calor, logra llegar a su pueblo, en el cual es nuevamente apresado. La segunda historia trata de un granjero que estaba arando y se encuentra con un cuaderno de 26 páginas y al lado había 2 cuerpos. Los cuerpos eran de 2 jóvenes que eran republicanos, que habían decidido escapar juntos de la guerra, porque si se quedaban ahí en la guerra obviamente los iban a matar. Bueno, Elena, que es la joven, está embarazada de unos 8 meses cuando se escaparon de la guerra. Bueno, luego de que escaparan, junto con el joven, se esconden en una montaña. Elena, cuando dio a luz al bebé, fallece. Desde ese día el joven se puso muy triste por la pérdida de su esposa y con un hijo al que no sabía qué hacer con él. Los primeros días lo dejó ahí al bebé llorando al lado de su madre que había fallecido. Después de un par de días se fue encariñando con él hasta que tomó como principal objetivo proteger al bebé. Así que consiguió 2 vacas
A una la tuvieron que sacrificar para poder alimentarse él y también alimentar al bebé. A la otra vaca la dejaron viva para usar su leche y cosas como esas. Ok. Luego de un tiempo, la única vaca que les había quedado viva se empezó a enfermar y dejó de dar leche, así que se empezaron a quedar sin comida, sin nada, sin suministros. Así que poco a poco la vaca fue muriendo hasta que su día llegó. El niño también murió por falta de calor y el joven, luego de que el bebé haya muerto, lo llamó Rafael. Luego de esto, el joven escribió en su cuaderno el nombre de su hijo más de 100 veces, hasta que también murió. El idioma de los muertos, tercera parte, 1941. El protagonista es Juan Serna, quien está en la cárcel por ser republicano y le escribe cartas a su hermano Luis. Juan conoce al juez que examina a quienes fusilan y a quienes no, y lo conoce porque él había sido enfermero. Y vio morir al hijo del juez, y le empieza a decir cosas buenas, los actos valientes que tuvo su hijo. Todo obviamente era mentira, pero lo hacía para retrasar el fusilamiento. También coincidió con un ex capitán del bando nacionalista, que se había rendido ante los republicanos, y que tenía una cicatriz en la frente, como resultado de una bala, que era el capitán Alegría. El capitán está harto de vivir, y todo el sufrimiento que pasó. Roba una pistola de un carcelero y se suicida. A Juan esto le impacta, y como acto de valentía decide contarle al juez toda la verdad, que su hijo era un ladrón, otro asesino más, y que se lo merecía. Al día siguiente, Juan es condenado a ser fusilado. Esta historia se nos cuenta desde 3 puntos de vista distintos: un narrador omnisciente, Lorenzo, y el padre Salvador. Las partes empiezan con una de las cartas del padre Salvador, diciendo que se siente como un girasol ciego, como un girasol que ya no puede mirar al sol, que está perdido, como todos los demás tras la guerra. Lorenzo va al colegio, y su profesor es el padre Salvador. Lorenzo vivía en una casa con su madre, su hermana Elena, que se había ido hace 2 años embarazada, que era la novia de la segunda historia, y con su padre, al cual mantenían escondido entre miedos y silencios, dentro de un armario, ya que todos lo querían muerto porque el padre era republicano. El hermano Salvador se comenzó a fijar en Lorenzo a raíz de que no quería cantar el cara al sol. Fue entonces cuando el hermano Salvador conoció a la madre de Lorenzo, y poco a poco se fue obsesionando con ella. Salvador le hacía muchas preguntas a Lorenzo relacionadas con su madre y con su padre, del que el niño siempre decía que había muerto. Llegó el momento en que la familia había planeado una huida a Marruecos, vendiendo los muebles, la cubertería, e hicieron saber al colegio que el niño no podía ir más con la excusa de que estaba enfermo. Salvador, al enterarse, fue a la casa con el pretexto de ver al niño. Lorenzo lo dejó pasar al padre Salvador. El padre se tira encima de la madre de Lorenzo. Ella empieza a gritar. Ricardo, que era el papá de Lorenzo, al escuchar gritar a su mujer y pidiendo ayuda, sale del armario. Se suponía que él estaba muerto. Salvador, al verlo, no entendía lo que pasaba. No sabía quién era esa persona. Y Ricardo dice que esta es su mujer, y tuvo en el armario todo este tiempo. Salvador amenaza a Ricardo diciéndole que iba a ir con la policía. Ricardo, el padre de Lorenzo, abre una ventana y salta al vacío, terminando con su vida. El libro está ambientado en la Guerra Civil Española. Cuenta la situación de los personajes tras finalizar la guerra. Se relaciona porque habla de los republicanos y cómo eran matados y eran encontrados, de los nacionales cómo eran asesinos, cómo los republicanos perdían su vida y cómo buscaban una nueva a la vez. Los nacionales, cómo su conciencia le cargaba un gran peso al arrebatar tantas vidas humanas. Habla más de los vencidos en esta guerra y cómo era su camino. También se han mencionado distintos actos de resistencia al fascismo y al régimen autoritario, queriendo conservar la memoria de la guerra y la represión que se vivió en esta.